banda de musicología y cultura pop. Muchas gracias por seguirnos hasta aquí. Y estoy muy contento ahorita de hacer este episodio, de tener por fin a alguien que acabó la escuela. Y pues bueno, en este caso les presento a un amigo que me ha acompañado desde que tengo 3 años o menos. Es mi terapista físico de cabecera y psicólogo de confianza. Entonces, les presento al doctor Reinaldo Contreras. Doctor, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Gracias, Luis, por invitarme a tu espacio. Un placer que haya aceptado la invitación y que por fin nos hayamos podido pues ya acoplar y conectar, ¿no? Hace tiempo. Correcto, pero bueno, esta primera parte la voy a hacer yo solo con usted y ya si es posible, pues nos conectaremos ya con todos los demás después, con Ceci, con Arturo, con Parra, con todos los que se puedan ir ya sumando después. Si no, pues muy agradecido de esta intervención. Y quisiera empezar, bueno, el tema de hoy es asesinos seriales. Vamos a empezar con ese tema el día de hoy. Y continuamos ya después con todos los demás, ¿no? Yo estudiando el tema en la semana, o bueno, durante ya casi un mes, porque lo hemos ido retrasando, de hecho desde el año pasado, lo hemos ido retrasando, ya traíamos la idea, pero bueno, como el concepto del programa es cultura pop y música en particular, se nos atravesó el aniversario luctuoso de John Lennon, el aniversario luctuoso de George Harrison, entonces era algo que teníamos que tocar y fuimos retrasando este asunto de los asesinos seriales desde el año pasado. Y pues bueno, contento de que nos haya tocado grabarlo hasta ahorita con un experto. Pues muchísimas gracias, Luis. Caray, ¿qué te puedo decir? Augurio de que seguramente esta intervención, este encuentro, reencuentro, seguramente va a ser muy productivo y espero que logremos hacer que se den las expectativas adecuadas, ¿no? O llegar a las expectativas en particular, ¿no? En el diálogo, en la conversación, que pues gracias por invitarme y bueno, estoy aquí a tus órdenes. Compartes esta idea de iniciar con el tema de hablar de asesinos y de serial. Es algo verdaderamente a lo que me ocupa, ¿no? En muchos de los casos. Si bien es cierto, creo que esta sesión la tendríamos que darle un nombre y apellido, ¿no? O sea, la psicología ante el fenómeno, es decir, del estudio de la personalidad, y digámoslo, lo digo con todas sus palabras, ¿no? En el estudio de la personalidad, y que bien es cierto que si una conducta es meramente tan significativa, es el conjunto de conductas meramente complejas que van determinando una estructura psicológica de la persona. El cuerpo, la mente, el cuerpo, por un lado, por sus etapas de desarrollo, desde el inicio, durante el desarrollo en sí, embriológico, y posterior a el nacimiento de un sujeto, materia, en conjunto se va a ir dando hacia ciertas condiciones meramente que ya son importantes entender, o sea, cuerpo y estructura del cuerpo mental siempre están acompañadas una de la otra. Entiendo. Y bueno, entrando en materia, como usted dice, o como tú dices, porque nunca te he hablado de usted. Bueno, ¿cómo se puede ir dando como el perfil psicológico o cuál es el perfil psicológico de un asesino serial?
Ah, ya trata entonces de un tema verdaderamente, pues, escabroso, un tema de mucho respeto, inclusive un tema donde, pues, actualmente, ¿qué podemos decir? Es una situación que pudiera ser, que se ha desfasado muchísimo el asunto de identificar, por un lado, personas típicas como personas atípicas. Y es verdaderamente interesante, como bien lo dices, ¿no? Ir abordando el abordaje de la estructura psicológica de una persona es un conjunto pues de situaciones meramente importantes para poder determinar que un sujeto que pertenece a un estatus de un bienestar, vamos a decirlo positivo, por un lado. Un bienestar positivo que constantemente hace alarde de estar siendo cambiante, que no es estático y que no es permanente, que es transitorio y que siempre va en una constante de cambios en la forma de vida del sujeto. Sin embargo, pues más allá de una media, de una estructura, de una personalidad, de una estructura psicológica, de una personalidad, eh, que si bien es cierto, lo podemos contemplar como sujetos con unas características de una neurosis, entonces estamos hablando de personalidades meramente funcionales o con sus condiciones meramente por las cuales haya crecido y se haya desarrollado y haya madurado, ¿no? Particularmente hacia una conducta meramente con la capacidad de asombro, por un lado. Pero por otro lado tenemos todo esto que se puede invertir. Si bien es cierto, la condición de los sujetos, de las personas, con su estructura psicológica, hablamos de identificar a un sujeto desde la posición consciente y desde otra perspectiva meramente importante, que es la que no se ve, pero se manifiesta. Estamos hablando de una condición del inconsciente. Cuando entonces esta persona, este sujeto, materia, va desarrollándose en paralelo con cuerpo y mente, y pueda surgir circunstancias que inviertan este proceso del desarrollo psicológico, le llamamos desde otras trincheras en el área clínica y psicoanalítica, cuando se desvían el desarrollo de la estructura psicosexual de este individuo, entonces vamos a tener características atípicas más allá de una neurosis. Entonces partiríamos de entender que a partir de ahí se va inscribiendo un sujeto hacia una condición de patrones que ya no son tan específicos, pero que son tan complejos de poder identificar si esa personalidad está dentro de una norma o, o está fuera del contexto de la realidad. Entonces pasaríamos a circunstancias muy neuróticas en donde poco a poco se pudiera ir identificando, pues porque existen en las trastornos de la personalidad y las psicopatologías, particularmente en donde, por un lado, en la clínica estamos entendiendo que hay un estilo de personalidades, un tanto la neurosis y versus cada una de esas neurosis tienen estructuras de personalidades que son, pues vamos a decirlo, eh, características, o sea, de una histeria o de una obsesión o de una personalidad obsesiva convulsiva, que hasta cierto punto tienen una forma de desarrollarse y que está contemplada de ser meramente sujetos que están emergidos en el sufrimiento, pero tienen recursos de sus mecanismos que se han desarrollado durante la vida y son recursos que particularmente pueden surgir y ser importantes para que esta persona pueda en un momento dado cursar por un desarrollo un tanto sin llegar hacia la forclusión. ¿Qué quiere decir esto? Sin atravesar la barrera hacia la psicosis
Antes de la psicosis tendremos que entender que para poderlo identificar por procesos del desarrollo de la estructura psíquica en los trastornos neuropsiquiátricos o psiquiátricos, o la psicopatología particularmente, hacia una locura por primera parte y posteriormente hacia una condición de psicosis. Entonces, por lo tanto, ya ahí en este punto, pues tendemos a personalidades que están meramente, que han atravesado y que se han invertido sus estructuras psicológicas y que han tomado diferentes vías hacia personas que son, entre comillas, personas que son muy típicas, con condiciones y conductas muy específicas, muy, digámoslo, encubiertas, pero que se manifiestan de una manera u otra circunstancias que hacen que el sujeto entre en un conflicto psíquico. El momento de entrar en un conflicto psíquico, todos los deseos y todos los anhelos y todos sus mecanismos se distorsionan de tal forma que hace que este sujeto con un conflicto psíquico seguramente va a tener dificultades como para poder entender el factor de la moralidad, el factor de la sociedad, el factor de la, del afecto particularmente, ¿no? De poderse relacionar con el otro, y de ahí que depende mucho de una conducta compleja, de infinitas conductas que son difíciles de poder integrar en la estructura del sujeto psíquico. Tarde que temprano va a llevar hacia una forclusión, es decir, personas que están instauradas y estructuradas, sí, por un proceso de vida, de madurez, vamos a decirlo, pero no por un proceso de madurez de la estructura psíquica, lo que va a hacer que hagan que se repitan patrones muy tendientes hacia la conversión de ese síntoma en manifestar una conducta hacia el otro, con la finalidad de que eso que está surgiendo de esa persona neurótica o psicótica o perversa lleve una causa, lleve un fin, que esa persona descargue toda esta estructura de desviación de la personalidad hacia el deseo del objeto del otro, ya sea con el otro o con él mismo. O sea, que, bueno, todos, lo que quiero entender es que todos tenemos cierta tendencia a la psicosis, pero tienen que pasarte ciertos factores para que lo puedas detonar. ¿Correcto? Es correcto, vamos a decirlo, es cierto. Aquí, si nos vamos hacia ciertos autores, particularmente, que han sido ya toda una leyenda que han dejado infinitas legados de estudios sobre casos clínicos de psicoanalistas de la época clásica y después de ella hacia la actualidad, que se siguen utilizando. Abre muchos como de cantares en el tema de que el individuo desde el nacimiento atraviesa por procesos desde la infancia que son significativos y que se quedan como memoria incrustados en el cuerpo, para que de una manera u otra esos procesos que son un tanto depresivos, un tanto maníaco, masoquistas, una forma de identificar que ese niño o ese sujeto recién nacido va en busca de un objeto que lo vuelva a regresar hacia el momento de haber vivido circunstancias significativas intrauterinamente, o sea, antes del nacimiento, hacia poder encontrar de nuevo ese goce de la vida. Entonces, si no los encuentra, es de esperarse que esos procesos son transitorios y atemporales, que son significativos e importantes, porque esos van a introyectarse en el cuerpo como experiencias tanto buenas como también placenteras y displacenteras. Pero ¿qué pasa? Que este sujeto
conforme va desarrollándose, tiene que entrar en el proceso de la represión, reprimir lo que ya no puede encontrar y que es válido. El sujeto constantemente vive y está sometido por muchos factores, desde lo cultural, lo social, la moralidad, ¿no? En donde hay cosas que la misma cultura hace que el sujeto tenga que estar siempre sometido o reprimido, sí, bajo una convicción dentro de la neurosis, hacia decir, ok, no puedo hacer lo que realmente me gusta, pero lo tendré que negociar para poderlo elaborar o hacer de otra forma. Okay. Y hay de aquellos otros individuos que se dice, entonces, si hay circunstancias que constantemente, como es el caso de situaciones donde la familia, vamos a decirlo así, el medio ambiente en donde se haya desarrollado, ese sujeto constantemente ha sido sometido o ha sido, sí, sometido a una experiencia de represión constante, incluyendo esa represión bajo conceptos meramente no significativos que implicarían, tengo que reprimir o tengo que hacerte ver que tú puedes hacer estas cosas, pero estas cosas por lo pronto no. Sin embargo, eso es entendiéndose que ese individuo y ese microcosmos familiar esté moviéndose en una armonía o en una condición óptima para mejorar la condición del desarrollo de ese individuo. Pero tenemos el microcosmos, es decir, la familia, que no tuvo recursos y que por lo tanto entonces el medio ambiente donde se desarrolló este individuo viene de cadenas significativas de conductas de lo familiar y que siguen siendo cadenas de una continua de seguir reprimiendo a ese individuo bajo la represión hostil que tarde que temprano ese sujeto va a desarrollarse con experiencias, pues vamos a decirlo, de insatisfacción en su vida. No tanto de placer, sino más de displacer y por lo tanto ese sujeto tarde que temprano, por un lado, si no encontró el amor del idilio de amor con la madre, no pudo identificarse con el padre, hay muchos autores que hablamos que entonces para el estudio de la personalidad del estudio de la personalidad de un sujeto, tendríamos que entender la historia original en el atravesamiento por el complejo, particularmente por el que la infancia atraviesa, pues le llamamos el desarrollo del atravesamiento del complejo de Edipo, que bien es cierto que es una historia, como lo dice su nombre, es un complejo de conductas que tarde que temprano todas estas tienen que cursarse, pero si se está sosteniendo a ese sujeto, porque tenemos que entender que ese sujeto no vino de la nada, y por lo tanto no aprendió nada de la nada, aprendió del otro. ¿Y quién es ese otro? Inicialmente, la madre, el padre, el sustituto, ¿sí? Ok. Entonces, pues sí, el entorno hace o tiene mucha culpa de la psicosis del sujeto, ¿no? Hasta cierto punto, sí. Si el medio ambiente no es el medio ambiente, vamos a decirlo, óptimo, seguramente tendremos una historia original de la historia que suscribe a estas familias en relación a la falta y en relación a un deseo original. O sea, una madre da a luz a un hijo que lo ha deseado, es seguro que ese niño va a tener recursos porque va a aprender a través del deseo de la madre cosas significativas. Ok. Pero cuando una madre tiene un hijo que no está dentro de sus características, de su deseo original, para poderse sentir suficiente como mujer y poder procrear a un otro para ser el deseo de esta madre, entonces tendríamos circunstancias muy
delicadas, ¿no? Niños muy carentes, incluyendo que desde el inicio todo el sujeto sintiente y viviente atraviesa por algo significativo que es el inicio del sufrimiento. Pasado esto, entonces, si hay una madre suficiente, contendiente, más no una madre suficientemente buena, hay que tener mucho cuidado con ese factor. Una madre que disfruta del deseo de haber tenido ese deseo con ella, por un lado, y entonces está convencida que tiene que procurar que ese deseo se desarrolle bajo las circunstancias de ver algo que tarde que temprano se va a separar de esa madre, se va a Ok, dividir. Uh-huh. el famoso nido vacío, ¿no? Que se le conoce vulgarmente. Sí, que tarde que temprano, si ese niño vivió con condiciones más significativas, importantes, ese sujeto va a interiorizar las cosas buenas del medio ambiente, como bien es cierto, lo que bien se queda, es decir, como cosas buenas de la madre y del padre, van a ser sus mecanismos de defensa para poder, entonces, ese sujeto poder ser autónomo, ser autosuficiente, ser independiente y elegir un objeto, es decir, una buena opción de pareja, un objeto de amor. Bueno, objeto de amor por un lado, pero el deseo de encontrar ese otro que pueda ayudar a complementar sus deseos y sus sueños, ¿sí? Pero cuando esto sucede, se dividen, se invierten y la estructura de tanto ese sujeto como infante, pues está en la búsqueda constante de poder deshacer, por una parte la libido, que constantemente es el impulso del deseo, del deseo del general del universo del ser humano, ¿no? En busca de esa libido poder ser utilizada en forma adecuada para poder satisfacer sus necesidades importantes de la estructura del sujeto psíquico. ¿Sí? Ahora, me acordé ahorita que estabas hablando de la importancia de una madre y el complejo de Edipo y todo este tipo de cosas. Me llevó a un caso del que estuve checando de una enfermera en Estados Unidos que mató 30 bebés. Era enfermera de... eh, eh, ah, pues los médicos que se dedican a ver a los niños, ¿no? Cuando nacen. Sí, era una Pediatría. institución, ajá, era una institución principalmente como institución sanitaria, particularmente donde, pues bueno, están en cada una de esas instituciones el departamento perinatológico, donde están, que nacen los niños y se les da la atención primaria, ¿no? Particularmente, y que son por personal calificado para poder acompañar a esa persona, a ese niño, a ese recién nacido, hacia una posición de, pues, salvaguardarlos, protegerlos, cuidarlos y respetarlos. Pero si bien es cierto, bueno, si hablamos en ese sentido, inmediatamente al escuchar la noticia, pues nos damos cuenta de el caso de una femenina, de una mujer, particularmente que se encarga de tener una estructura, vamos a decirlo así, de una neurosis aparentemente funcional, porque para poder haber sido aceptada en la institución debió haber cursado por ciertas circunstancias importantes que la pudieron acercar justo hacia en el lugar donde bien es cierto que el inconsciente no falla. O sea, algo faltó en su infancia, algo atravesó ese sujeto por la falta, o quizás, no sé, significativamente tendríamos que ver el El qué caso tanto particular. fue el caso particular de haber sido una hija deseada o no una hija deseada, o de que en lo particular quizás de algo que detona el asunto de decir, yo tengo que acabar con ellos, porque si ellos siguen existiendo,
yo no voy a tener a alguien más que me quiera. Puede ser, la historia original entona muchísimos factores que son dignos de una construcción de un caso de estudio clínico, claro. A mí lo que me llamaba la atención al momento de estar estudiando esto era que, bueno, varias cosas, pero una de ellas, que todos los perfiles era de gente que eran, o sea, si tú lo conocías, todos dicen, es que yo lo conocí y a mí me caía bien, era una persona amable. Por ejemplo, esta enfermera, la persona que le da el puesto de enfermera dice, ella no pasó las pruebas, pero me cayó bien y por eso le di el trabajo. Este, el, el Guasón, que es como la figura en la cultura pop más grande de un psicópata, el tipo es comediante. O sea, en teoría cae bien. Ahora, yéndonos a casos reales, aparte Claro. esta enfermera que te digo, están, pues con lo que me acercaste tú, las hermanas Papi, ¿no? Que estas niñas en los 30 que las describían como amas de llaves excepcionales, ¿no? Y que caían bien y que eran buenas personas. Y terminaron sacándole los ojos a su jefa. Es correcto, sí. ¿Por qué? Porque tendríamos que entender toda esta estructura de la personalidad por donde en un momento dado podemos estar, no lo sabemos, podemos llegar a estar enfrente de una persona psicótica con un diagnóstico psiquiátrico o con una persona perversa o con una persona que está dentro de los bordes de una condición de limítrofe de la personalidad, y cada una de esas psicopatologías, ya viéndolo desde del diagnóstico psiquiátrico, más que de la estructura del diagnóstico psicoanalítico, entender que cada una de estas sujetos tiene una personalidad particularmente, ¿no? Y que inclusive tendríamos que entender el factor de decir, son personas que son pulcras, o personas que son muy organizadas, o personas que tienen una arquetipo muy particular de ser sociables o muy extrovertidos, por un lado, ¿no? O sea, es bien diferente cuando entonces pasamos más allá de la psicosis y aparece un grado máximo de una esquizofrenia donde ya está ese sujeto muy forcluido, fuera de la realidad consciente, y que está ya no cabal de sus condiciones. Pero estamos hablando de una patología meramente severa, ¿no? De un diagnóstico muy crónico y patológico, que algo hay, algo hay que es posible todavía con este tipo de personalidades. Pero antes de una esquizofrenia de esta condición, tenemos a esta enfermera que es organizada, que es amable, que es atenta, y como estas sirvientas de la época clásica, donde hasta ahí de ser obedientes, y además de ser muy ordenadas, y además de ser correspondientes, de decir que vendrían de una familia meramente con condiciones muy, digámoslo, precarias o de pocos recursos como para poder, o sea, ellas eran esclavas de las familias clásicas, ¿no? Eran las sirvientas perfectas para poder armonizar el bienestar de las personas que eran inalcanzables para ellos, porque ellos eran los sirvientes. Entonces tenemos el caso de qué las llevó a estas niñas a ser obedientes y qué habría de historia previa antes de llegar a un conflicto psíquico en donde, como bien es cierto, aquí es importante entender que todo lo que se vive en la infancia nos va a llevar a recordarla en la adultez, inclusive a manifestarse, por pequeño o por grande que haya sido el evento significativo
de hijas suficientemente queridas, del deseo de los padres, y el deseo de las niñas de poder ser unas niñas felices, etcétera. Pero si tenemos una madre dominante y que a la vez sometiendo, volvemos al tema, de que esta madre sometía a esas niñas a la represión y a la vez para que fueran obedientes, ellas vivían el obedecimiento. Sin embargo, a razón de que ni siquiera esto, ellas pudieron tener la oportunidad de estar en otro medio social, de conocer a otros tipos de niños, de que inclusive quizás para ellas su mundo era la hermana que estaba al lado y para una hermana, y para la otra hermana era la otra hermana, es decir, no había nada más. Nada más se tenían una a la otra. Una a la otra, y entonces hubo, como volvemos, si no se desarrollan los procesos de la estructura psíquica bajo condiciones, vamos a decirlo, de una media, de poder ayudar a esos a que puedan encauzarse hacia llegar a un bienestar de felicidad o un bienestar de funcionalidad en la vida, pues seguramente vamos a tener alteraciones o desviaciones de la estructura del desarrollo de lo mental. Va a faltar entonces, algo ahí importante. Algo se ha incrustado en esos sujetos, en esos niños, niñas, o vamos a decirlo plural, en esos niños, que se ha quedado ahí y que tarde que temprano va a ser resignificativo, va a repetir, va a recordar, pero no va a poder reelaborar cosas porque justamente lo que denota o de lo que detona hacia un quiebre psiquiátrico, un quiebre psicológico, es meramente el factor del impacto original del cual esos sujetos hayan atravesado en su infancia, versus por la infancia, como también en la vida adulta, porque también hay adultos que han atravesado y que afortunadamente tienen mecanismos de defensa suficientemente óptimos y adecuados, pero, por ejemplo, data de la historia de un joven de muy buenas familias, de muy buenos valores, de muy buena educación, un chico ex estudiante de la universidad reconocida, acá de nuestra ciudad metropolitana. Oh, este tipo que está en boga ahorita. Ajá, pero sin embargo hay un intercambio de estudios hacia, no recuerdo si Michigan o Boston o alguna parte de Estados Unidos. Estás hablando de Diego Santoyo, ¿verdad? Ese es una, por un lado, sí. No, pero antes de llegar a ese punto, tenemos el tema de ese otro joven que llega a estos lugares de por allá y regresa con un quiebre psicótico que lo llevaba a haberse movido y haberse fracturado toda su estructura psicológica y cayó en una psicosis perversiva, alucinante, de falta de identificación, regresó con un grado de ansiedad y de depresión, pero era un grado de ansiedad precaria que se fue incrementando de tal forma que ya no identificaba que su madre era su madre, sino su madre era su esposa. Okay. Sí, entonces el padre era con quien tenía que competir porque había de por medio circunstancias, te digo, no sabemos en qué momento puede llegar a haber un quiebre, sí, porque es por la infancia, pero también se da en el caso de la adultez. Ahora, eso en particular, hablando de la mente, de lo que pasa en el lado del psicópata, ¿no? Ahora, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, un caso como el de Charles Manson. Charles Manson hace una secta y él no asesina a nadie, pero él convence a un chorro de jóvenes para que ellos asesinen a cierto sector de la población de California, que eran en su mayoría famosos, y terminan matando a esta actriz, Tatum.
lo que yo quiero entender psicológicamente, y creo que es la última pregunta porque sé que no tienes mucho tiempo. Ajá. Eh, Claro, vamos a continuar un eh, poquito más. no, no te Ajá, claro. preocupes. Pero nada más quisiera yo entender ahí en la parte de los, cómo hacen estas personas, que supongo yo que por lo mismo que ya hablamos, que son gente carismática y sabe llegar a la gente, pero yo tengo muchos amigos y mucha gente me considera carismático a mí, pero no por Mm. eso voy a poder convencerlos a que maten a alguien o que se roben algo o hagan algo que los pueda llegar a meter en la cárcel, ¿no? Y, ajá, O sea, ajá. ¿cómo, Claro. psicológicamente, qué es lo que pasa? ¿Hay alguna compensación ahí a nivel emocional con alguna figura paterna o materna o algo ahí? Hay muchos factores que detonan o que hacen que esa estructura, vamos a decirlo, si tendrían que haber cursado por una característica particular para poder ser autosuficientes o independientes o, sí, o crear su propia identidad. Es Ujú. decir, además de todo, de haber sido sujetos meramente sometidos hacia un maltrato, a una mala circunstancia por la cual se hayan atrevido, de una manera u otra, por ejemplo, si es decir, entonces estas personas tienen recursos, pero que se están utilizando bajo la consigna de ser inconscientes, no conscientes. Por un lado, o sea, tenemos el caso, por ejemplo, de las personalidades tipo masoquistas, eh, ¿cómo decirlo? Con una tendencia a querer deshacerse de su líbido o descargar su líbido bajo la consigna de hacer con el otro algo doloroso para la otra persona o doloroso para la otra persona que les va a provocar placer. Acuérdate de la película 50 sombras de Grey. Ah, ok. ¿No? Ujú. Placer, placer y en ese tipo de cosas. ¿De quién estamos hablando? Una personalidad obsesiva, convulsiva, pulcra, característica de... O sea, la psicopatología no tiene estatus social. La psicopatología se puede dar y detonar en cualquiera de las circunstancias culturales. Y aquí tenemos varios factores importantes por lo que tú compartes. Si bien es cierto que el otro no puede elaborar algo que le provoque una satisfacción, va a utilizar a los otros para provocar el hecho de no concebir, tener un placer en base a su deseo o a la falta de descargar toda esta energía divinal hacia el otro, entonces va a utilizar sus recursos para poder llegar a combatir que algo está faltando. Y si el otro dice, yo quiero que el otro haga por mí lo que a mí me va a dar placer, porque yo no lo puedo hacer. Estamos hablando del obsesivo compulsivo, como por ejemplo la película, ¿te acuerdas? También muy conocidísima, Algo es posible, creo que se llamaba la película. No, no me acuerdo de los autores, eh, pero voy a recordar el nombre de la película, este, donde el otro tendría que utilizar a los otros para que le provocaran el máximo placer posible y le dieran los otros la seguridad que necesita para poderse sentir ser alguien en el universo. O sea, ¿recuerdas la personalidad No, de eso la no había visto. serie de la película, ¿no? El caso la serie de 50 sombras de Grey. Pues era un Ujú, sí. hombre multimillonarísimo. Y Ahora, volvemos al caso de los diagnósticos psicopatológicos, cada uno de ellos, psicopatologías, digámoslo, que están forcluidas o fuera de la realidad, con comportamientos, vamos a decirlo, funcionales en su vida,
sin bien cabe aquí la palabra decir, caras vemos, trastornos mentales no sabemos. ¿Sí? Pero podemos estar, inclusive cada una de estas estructuras de la psicopatología, sin llegar a lo cronológico, a lo patológico, bueno, más allá del asunto de los que son seriales, que son, toda su libido está descargada en el encontrar en el placer en el otro, provocando el displacer, es decir, acabando con el otro, matando al otro, comiéndose al otro, deshaciendo al otro, ¿sí? Okay. Pero son seres finalmente sufrientes. Nos habla mucho de que es un horror, es decir, ver ese tipo de personalidades, particularmente dices, caray, es que son personas así, y además de todo lo que hagan, que no es justificable, pero desgraciadamente no tienen el control de poderlo controlar. Y tendríamos que entender que si hay estructuras de la personalidad con ciertas tendencias hacia terminar con eso que les acecha en su dolor personal, el displacer que tienen porque no cumplen con expectativas de la normalidad o de la norma o del estatus social o cultural. Ahora, desde tu trinchera, ¿podrías decir que la sociedad ha, digamos, cultivado a este tipo de personas? ¿Algo tendríamos que cambiar como sociedad para poder, digamos, reducir la posibilidad de este tipo de loquitos? Si bien es cierto que cada uno de los seres humanos en la Tierra y actualmente por las constituciones que lo rigen, por el derecho de vida, tienen un derecho constitucional de ser respetados o de ser atendidos. Cierto es que tenemos que hacer mucha labor y la sociedad ha cambiado. Anteriormente, el sujeto se mantenía suspendido, quiero decir como suspendido en una cuerda, ¿no? A razón de querer ir a buscar algo que les provocara la salvación, en busca del Ok. objeto, en busca del objeto perdido. Pero por lo tanto decimos, el hombre suspendido en la ilusión de querer llegar a encontrar de nuevo el objeto perdido y que casualmente no lo logran encontrar. ¿Por qué? Porque es un sujeto que desde el nacimiento, atravesado por el sufrimiento, está, está viviendo una constante de un malestar de la cultura que hace que digan, esto es lo que sí se tiene que hacer por la moralidad. Y por otro lado, pues que se salve el que pueda tener recursos suficientes para poder decir, ok, no lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a estructurarlo a mi manera. Han cambiado mucho las normas porque ya no estamos viendo a muchas personitas, bueno, dependiendo, tendríamos que hacer un estudio muy profundo en el tema, ¿no? De todos aquellos que andan en busca de un algo que les provoque la salvación o la felicidad y no la encuentran, inclusive todos ellos, otros tantos sujetos en la neurosis, que tenemos la capacidad para tener una vida y queremos más y demás. Pero como cuando se hace una neurosis o una postura neurótica, cuando el sujeto no está conforme con lo que tiene y quiere más, sí es importante declararse en falta, pero particularmente la persona que se siente autosuficiente y completo, estamos hablando de circunstancias muy delicadas porque ya no le hace falta nada. Ok. Pero la sociedad creo que sí está apenas hablando mucho de salud y salud mental y la cultura de la salud mental, la importancia de las personas, que además de todo, bajo la circunstancia de la identidad, de la ideología o del género o de la personalidad, hablando psiquiátricamente hablando, psicopatológicamente hablando, tienen un derecho constitucional y creo que ya estamos haciendo algo en nuestra cultura. ¿Tú crees que toda esta generación de la que todo el mundo se queja, ¿no? Que
generaron la cultura de la cancelación y que nada más están viendo a ver quién dice algo que me molesta para poderlo cancelar y hacer un linchamiento social. Todo eso va a generar al final una mejor sociedad, nos van a enseñar a portarnos bien. Yo pienso que esas son reglas y normas, particularmente porque ante todo está la posición del poder, y la posición del poder está implícita el ego, y el ego sin mesura hace de falta de conciencia en relación a decir, bueno, lo que sí se puede hacer, que está permitido, y lo que se hace desde la posición inconsciente, quizás esa es la parte donde nos se quieren hacer ver un poquito en ese tema, ¿no? Decir, sí tienes derecho a expresarte con conciencia, pero cuando se atraviesa una posición de inconsciencia, como el caso de trillado o estudiado del asunto, de incitar, de haberlo hecho inconscientemente a través, aunque pareciera ser consciente, pero el mensaje era, todos vayan y ataquen el Capitolio, ¿no? Oh, sí, 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 ya. O sea, era algo que, ¿cómo es que las masas se mueven? Y Eso, si hasta, eso es lo que quería llegar cuando te pregunté con el caso de Charles Manson, ¿no? De claro, cómo psicológicamente cómo mueves a tanta gente. Y este existe. tipo tiene todavía un mayor crédito porque era más difícil. O sea, tenía otras herramientas. Ahorita está el internet Claro. y está otro tipo de herramientas para llegar a más personas más rápido, pero como quiera hizo algo contra el gobierno, o sea, y el gobierno de los Estados Unidos. Ujú. Sí, eso se llama el liderazgo de masas y las masas psicológicas. Ok. Es como todos estos artistas famosos del pop, del rock, de todas estas condiciones de el deseo por destacar en relación a una habilidad o una actividad, particularmente como con la idea de ser exitosos en el universo, en el mundo, y que quizás igual lo logran, ¿no? O sea, si bien nos vamos por historias originales de la música pop americana, pues, o sea, un solo sujeto puede mover masas a nivel mundial. Y si bien es cierto, si ese sujeto está cisado o cruzado por una circunstancia en donde dice, yo necesito de los otros para ser feliz, y los otros tienen que hacer lo que yo digo para poder seguir siendo feliz. Y no es suficiente, tarde que temprano terminan como Hitler. Sí, ahí era donde yo quería llegar. Pero bueno, ¿Sí? los genocidas ya, yo creo que ya este es otro tema, ¿no? O es lo mismo un asesino serial, porque dicen que un asesino serial es arriba de 3 víctimas y un genocidio yo creo que ya se mediría con otra vara, ¿no? Desde luego, pero también se tiene que tener muchísimos recursos, y no digo recursos yoicos, pero recursos de impulsos inconscientes, estructurados en un estilo de vida o una característica de personalidad un tanto fuera de la realidad. O sea, yo soy el que los va a salvar y los va a llevar al paraíso. Entonces, crean en mí, y entonces hago toda una secta religiosa. El Dios, o vamos, no sé, sí, todas aquellas otras historias donde ha habido un solo personaje que puede mover masas y llevarlos a que cumplan el deseo de ese sujeto, Ok, ¿verdad? bueno, Pero bueno, son cosas que vamos a ir viendo poco a poco. Pues espero, Luis, que igual esta plática es interesante, vámonos viendo por partes. Igual me encantaría si hay algo más que quieras compartir, y si no, para continuar en la siguiente. no, yo creo que, vaya, los casos particulares o los casos más que me generaban a mí más duda y las dudas que yo más fui recogiendo mientras iba estudiando este tema, que es bastante grande, pero bien interesante, la verdad.
pues ya o sea, te las fueron las primeras que te comenté, ya lo demás fue saliendo conforme pues a la plática, ¿no? De igual manera Claro, me gustaría invitar a la gente que nos ve, que si se le va generando alguna duda, la puedan poner en comentarios y pues yo te la hago llegar y vamos viendo cómo la respondemos. claro, claro que sí, a tus órdenes, Luis. Pues bueno, mucho éxito y gracias por este día. Muchas gracias, ¿no? A ti, un placer. Muchas gracias por darte el tiempo y pues bueno, esperemos que se pueda seguir dando, porque sí hay varios temas en donde me gustaría tocar o generar Claro, el approach de la psicología, ¿no? yo El creo punto que de es vista de la ahora, psicología. yo creo que es ahora el momento, diríamos, y por alguna de las otras, ya para cerrar el tema, ¿no? Si entonces uno de los grandes legados de un gran psicoanalista, primero médico, neurólogo, después psicoanalista, gran descubridor de psicoanálisis y demás, estuviera a hoy en nuestra nueva era, estaría definitivamente elaborando mejores formas para poder acompañar a el análisis o el estudio de los sujetos. Como si bien es cierto, es que sería un tema interesante hablar de la otra pandemia, aparte de lo que estamos viviendo por la cuestión de la pandemia, la otra pandemia que es la dilución del cuerpo psicológico. Cómo es importante hablar de que ahora a través de este nuevo sistema, de esta nueva forma, es como La nueva empezar a crear normalidad. una cultura de poner atención a ese cuerpo físico, pero también hay un cuerpo mental. Y esto también es una herramienta importante en la cual ahora actualmente lo tenemos a la distancia de un celular o de una llamada. Sí, como yo te decía, que pues la terapia, como dice Dindo Peirón, ¿no? Pues es canasta básica, ¿no? Canasta básica, sí, así es. La canasta básica que vale la pena porque es invertir un poco de verdad y no pues por la cuestión del dinero, pero sí, si inviertes un poco en esta parte, seguramente vamos a tener muchísimas recompensas. Ahí es donde, Entender entender nuestra historia original, cuál es la historia que podemos modificar y hacia dónde nos podemos dirigir, ¿no? yo creo que ya, o sea, estamos en una sociedad en donde ya se está empezando a ver de que ya no puedes escribir nada en Twitter, ya no puedes escribir nada en donde sea, en Internet, porque a los señoritos les da ansiedad los comentarios en Internet. Entonces, Ujú. eso habla de una necesidad gigantesca de terapia, ¿no? Desde luego, Eh, porque los mecanismos están bajando y las angustias se están incrementando. Aquí está la clave, ¿no? Los mecanismos psicológicos están disminuyendo y las ansiedades versus las depresiones versus lo que ya hemos vivido por circunstancias en la historia, por lo que en algún momento se han atravesado etapas y procesos en nuestra vida, que lo tenemos bien guardado en el iceberg, hacia la parte bien profunda de nuestro cuerpo. Pero cuando nos está sometiendo la sociedad a mantenernos para cuidarnos, pues al principio es muy interesante, es mucha euforia, todos en casa y demás, pero empieza a diluirse los mecanismos y las emociones y angustias empiezan a emerger y no sabemos muchas veces hasta dónde pueden llegar. Depresiones severas, muy profundas. Tendremos que seguir viéndonos. Excelente, exacto. Y pues bueno, nada más me gustaría, pues como comentaba, si alguien tiene alguna duda, que la escriba en comentarios, si alguien cree que Claro, necesita ayuda, y pues que nos escriban, que nos intenten contactar, y ya sea que les intentemos ayudar o que los podamos dirigir con alguien, un experto que les pueda ayudar. desde luego. Claro, Eh, claro, y ahorita la modalidad es fundamental, psicoterapia virtual, psicoterapia presencial, dadas las circunstancias, y más que nada, pues
el estar atentos, ¿no? A la atención. Creo que el asunto de lo serial y de las psicopatologías es como para poderse a pensar y decir, sí da miedo, existen este tipo de situaciones, pero antes de llegar a la psicopatología o hacia la perder, al perder cosas o a acabar con cosas, primero está entender que hay que prevenir para poder evitar llegar a una desestructuración del sujeto psíquico. Ok, sí, 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 ¿Sí? porque... O sea, ante todo, creo Sí, que comenzamos desde atrás para regresar acá al frente, ¿no? correcto. Entonces vale la pena que empecemos a hacer cultura que hacemos ejercicio con nuestro cuerpo, pero no hacemos ejercicio de la psicología, del cuerpo mental, ¿verdad? Muy bien. Y hay que invertirle también. Correcto. Bueno, Bueno, Luis, pues te dejo pues muy entonces. Muchas amable. gracias. Muchísimas gracias. Bueno, que tengan un excelente día y pues bueno, compartan, denle like y todas esas cosas que todos los influencers dicen. Bueno, muchas gracias. Bye.